a todos los que hoy se conectan a este webinar denominado ¿Qué hacer cuando un familiar tiene depresión? ¿Cómo tratar a un familiar con depresión? Este tema lo hemos elegido en virtud de las distintas consultas que nos hacen nuestros afiliados, nuestros clientes, y para este importante tema hemos convocado a un experto, el licenciado Mario Díaz Subauste. Es psicólogo clínico de la Universidad de Lima, ha hecho una maestría en psicoanálisis por la Asociación Argentina de Psicoterapia, tiene cursos de posgrado en el Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima y ha hecho capacitaciones, y una de las más importantes es en abordaje a trastornos psicológicos en niños y adolescentes. Entonces, estamos frente a un profesional de altísimo nivel que nos va a ayudar a entender qué es la depresión y cómo hacer cuando tenemos un familiar con depresión. Antes de empezar, quisiera comentarles que esta sesión está siendo grabada y será colgada también en nuestro canal de YouTube. Adicionalmente, estamos saliendo en Facebook Live para aquellas personas por alguna circunstancia no pueden conectarse a través del Zoom. Durante la presentación del licenciado Díaz, vamos a permanecer con los micros apagados y luego de su presentación, que será unos 30, 40 minutos, vamos a dar la posibilidad de escribir sus preguntas, consultas, para que el licenciado Díaz nos pueda ayudar a responderlas y entender mejor qué es la depresión. Antes de empezar, quisiera comentar algunos datos estadísticos que me han parecido interesantes, que quisiera compartirlos. Primeramente, hay 1.7 millones de personas en el Perú que tienen depresión. 1.7 millones de personas en el Perú que tienen depresión. Según las estadísticas, 425.000 casos se atiende anualmente. Es decir, solo el 25% recibe atención. Hay 75% de las personas que están con depresión y conviven con ella. Y ahora el licenciado Mario nos va a decir qué impactos tiene eso. Entonces, solamente el 25% recibe atención. 75% no recibe atención. Y eso es algo que a nosotros nos preocupa. ¿Por qué? Porque hay una ley de salud mental hace 2 años en el país que obliga a que todos los seguros públicos y privados den cobertura de salud mental dentro de sus planes. O sea, el financiamiento de la atención en salud mental está garantizado. Insisto, la ley de salud mental exige a los seguros públicos y privados, el SIS, Salud, Fuerzas Armadas, las EPS, las compañías de seguros, los autoseguros, las prepagas, todos tienen la obligación de dar cobertura de salud mental, tanto ambulatoria como hospitalaria, incluyendo medicinas e internamiento. Entonces, este 75% que no recibe atención es que le falta información. Y esa es una de las razones de hacer estos webinars. Trasladar información hacia las personas para saber qué hacer cuando un familiar o alguien en la familia tiene un tema de depresión. Recuerden que el 100% de los peruanos, casi el 100% de los peruanos, tiene algún tipo de seguro. Aquellas personas que dicen que no tienen un seguro privado, tienen un seguro público. Hay una ley en la que todas las personas, sin importar su condición, tienen asegurado su cobertura a través del SIS, Seguro Integral de Salud. Entonces, tienen también acceso a salud mental. Entonces, señores, todos los peruanos tenemos acceso a salud mental con cobertura universal. Pero sigo con la estadística. Solamente 34.000 del 1.700.000 reconocen que tienen depresión. Reconocen que tienen depresión, pero no buscan atención. No sabemos por qué. Si ahí están los seguros y todo. Y aquí un tema que sí es más complicado.
recientemente hemos visto la noticia que una Miss Universo de Estados Unidos, ¿no es cierto?, lamentablemente se suicidó por un problema de depresión. ¿Y qué nos dice la estadística? Que el 80% de los casos de suicidios están relacionados con la depresión. Y aquí termino, Mario, para que pueda hacer la presentación. Gracias. ¿Por qué qué pasa con la depresión? ¿Cómo interviene la depresión en la vida diaria? Disminuye la capacidad para trabajar, disminuye la capacidad para dormir, para estudiar, para comer y finalmente para disfrutar de la vida. Entonces, por favor, pongamos la máxima atención a la presentación de Mario Díaz para saber cómo manejar, identificar y manejar la depresión. Adelante, Mario, por favor. Muchísimas gracias, Héctor. Qué amable tu presentación. Y gracias también por los datos. Son datos bastante importantes. E incluso más dramáticos, ¿no? Porque del 100% al que has hecho referencia es de lo que sabemos, ¿no? Estamos tomando ese 100% como si fuera nuestro universo. Pero nuestro universo en verdad es mucho más grande. Están las personas que sufren depresión y se quedan encerrados en casa, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos en pandemia, la pandemia lo que hace es precipitar depresiones dormidas, o depresiones o semidepresiones, si queremos decirlo de otra forma, que necesitaban un empujoncito para convertirse en depresión. Entonces, hay todo un universo que podemos asumir que sufre o que ha sufrido en algún momento, pero del que no sabemos mayormente más que nuestra suposición. ¿Mm? Es bastante grave el tema. Sí, efectivamente, pensé que sería interesante poder reunirnos y compartir información al respecto, ¿no? ¿Qué hacer cuando tenemos a un familiar con depresión? Como decía hace unos segundos, en pandemia es mucho más fácil sentir que algo anda raro con algún familiar, ¿no? Porque como estamos encerrados, bueno, ya no tanto como antes, estamos empezando a salir, pero como estamos más o menos encerrados, ya no pasamos tanto tiempo afuera, entonces hay cosas que se empiezan a sentir y que no terminan de cuadrarnos del todo, no terminamos de entender. Algo le está pasando a mi pariente, algo le está pasando a mi familiar, no sé exactamente qué es, pero no está bien. Eso es una situación clásica que se está presentando mucho en consulta en estos últimos 2 años. Pensé que sería interesante arrancar por los mitos, ¿no? Estar triste no significa tener depresión. Todos podemos tener un mal día, todos podemos tener un momento en el que, por alguna situación específica, haber tenido un mal día en el trabajo, de repente nos peleamos con nuestras parejas, un conflicto con los hijos. Es algo que tenemos que aceptar como parte de nuestra especie. Que podemos tener días tristes y esto no significa tener depresión. Podemos sentirnos bajoneados, es parte de nuestra naturaleza. Podemos tener un bajón y creo que es importante que nos mantengamos cuidadosos frente al furor de sobrediagnosticar. No podemos estar pensando todo en depresión o todo en términos de patología psiquiátrica. De la misma forma, llorar no es tener depresión. Llorar es una respuesta humana, incluso no solamente nuestra humana, ¿no? Llorar puede significar un montón de cosas. La gente llora de alegría, la gente llora de placer, la gente llora de tristeza también. Hay muchísimas razones por las que uno llora. Uno puede llegar a casa después de un día muy estresante. Hay personas que tienen un mecanismo, su mecanismo favorito, preferido de botar las cargas del día es llorando. Tampoco significa que estemos en depresión. Uno de los principales mitos con respecto a esto, por ejemplo, es que la única forma en la que uno se deprime es llorando.
Es bajoneándose de tal forma que uno se queda hecho una bolita en el cuarto de uno y llora. No necesariamente. Hay depresiones, como vamos a ver un poco más adelante, hay depresiones que vienen con mucha irritabilidad, que vienen con mucha desmotivación, que vienen con mucha indiferencia. Eh, Hay depresiones que vienen con enfermedades físicas, por ejemplo. Entonces, ojo con la cuestión del llanto, no necesariamente es depresión. La vida mental en la que podemos entender dos lados, ¿no? Lo emocional y lo cognitivo. Lo cognitivo que viene a ser los pensamientos, nuestras ideas, nuestras expectativas, ¿no? Esos dos lados. La vida mental no es blanco y negro. Es decir, si nuestras emociones no son blanco y negro y nuestros pensamientos no son blanco y negro, sino que son una paleta, en un extremo hay blanco, en otro extremo hay negro, y en el medio hay un montón, pero un montón de grises, lo mismo podemos pensar acerca de los desórdenes emocionales y cognitivos, las depresiones. Entonces, no es que uno está deprimido o no está deprimido. Hay que tener el cuidado suficiente para ver en qué nivel están las cosas. Es posible uno estarse acercando a una depresión, pero no estar necesariamente o formalmente deprimido, ¿no? Eh, algo bien particular de la pandemia, al que no le dio su COVID, el virus, le dio su COVID emocional, ¿no? Porque al encerrarnos, al movernos la alfombra de lo que nosotros estábamos acostumbrados con respecto a la vida, lo que termina generándose es que si yo ya estaba en el bordecito, antes de que empiece la pandemia, yo estaba en el bordecito por mis formas de pensar, por mi forma de sentir, por lo que me ocurría, estaba en el borde de una depresión, viene la pandemia y me da ese último empujón que se necesitaba. Entonces, no es blanco o negro. Vamos a ir un poco más a detalle con respecto a eso. Creo que después de los mitos, una de las cosas más importantes es poder identificar. Para eso empecemos desde la psiquiatría. ¿Ya? Desde la psiquiatría, el psiquiatra, el médico, el que va a diagnosticar si hay una depresión o no, va a evaluar algunas cosas. ¿Cuáles son estas? Son requisitos y que se tienen, hay un número mínimo de esos requisitos, no es solamente uno, que se tienen que cumplir por un mínimo de tiempo. ¿Ya? Primero los requisitos. Por ejemplo, en la depresión puede haber ansiedad. ¿Qué es ansiedad? Ansiedad es, en simple y en corto, es adelantarme al futuro de una forma fatalista, derrotista, negativa, ¿no? Todo lo que va a pasar de este momento al futuro es negativo. Eso es ansiedad. Y como todo en la mente, como decía antes, paleta de colores. Hay ansiedades y hay ansiedades que sí a uno lo pueden tumbar. La ansiedad es primer manera de la depresión. Es bien, es usual encontrarla dentro de la depresión. Es más, la ansiedad, para decirlo de una forma más directa, la ansiedad deprime. ¿Qué más hay? Apatía. Es esto que nosotros conocemos comúnmente como desgano, como las cosas que antes uno disfruta dejan de ser disfrutables. Hay culpa, bien presente la culpa, es una de las cosas más comunes en una depresión. Se origina por culpa. No necesariamente porque haya alguien de carne y hueso que está ahí a mi costado echándome la culpa de cosas que han sucedido. No, uno puede ya tener las culpas interiorizadas y estar ahí en un conflicto, en una conversación bien cruel aquí dentro, en la que una parte de nosotros le echa la culpa a la parte más genuina que tenemos y
Pues, ¿no? De tanto que chanca y chanca y chanca, eventualmente llega la depresión. La pérdida de placer, lo comentaba de la mano con la apatía, cambios de humor. Esto sobre todo en los niños y en los adolescentes se suele ver más. No esperen que todas las personas lloren cuando están deprimidas. De la misma forma, no esperen que todos los niños y todos los adolescentes lloren o que tengan ansiedad. Hay algunos que vienen con cambios de humores repentinos, ¿eh? Agitación va de la mano con la ansiedad, ¿no? Uno ya se empieza a sentir más en el cuerpo. Uno se puede perseguir a uno mismo con ¿y qué pasa si sucede esto? ¿Y qué pasa si me dice el otro? ¿Y qué pasa? ¿No va a salir mal? Todas estas cosas de ansiedad. ¿Qué sucede? Que los pensamientos terminan activando el sistema simpático y parasimpático. Entonces se empiezan a activar, por ejemplo, el pulso, ¿no? La presión sanguínea, la respiración, entonces viene la agitación. Llantos espontáneos, también, uno puede estar haciendo algo X, y de pronto puede venir un pensamiento de culpa, por ejemplo, a velocidad de la luz, literalmente, y a generarnos un llanto, y la gente se pregunta, ¿qué pasó? ¿De dónde salió eso? ¿No? Irritabilidad, aislamiento, bien importante en la depresión, ojo con el aislamiento, porque se arma una bola de nieve, ¿no? Cuando uno se deprimen muchos sistemas, por ejemplo, los sistemas cognitivos, ¿no? El sistema de autovaloración. ¿Cómo me pienso yo? Yo pienso que soy una persona agradable, inteligente, un montón de cosas. Bueno, lo que hace la depresión es atacar a ese sistema de autovaloración, cómo me valoro yo, cómo me defino. Entonces, en vez de pensar lo que normalmente pensaría, que soy una buena persona, sí, que tengo mis cosas, tengo mis problemas, pero soy una persona razonablemente feliz y sana, la depresión viene a atacar a esa valoración y nos cambia ese pensamiento a, no, en verdad soy lo peor, no sirvo, soy una basura, etc. Son pensamientos que ocurren en la depresión. Al desarrollarse esos pensamientos, nos empezamos a aislar, porque no queremos que nadie vea ese estado de nosotros, porque no somos lo suficientemente valorables como para estar acompañados, reír con otras personas, disfrutar, conversar, etc. Entonces nos empezamos a aislar, y en ese aislamiento esas voces internas de culpa, por ejemplo, se hacen un festín. Entonces empieza la bola de nieve, más depresión, más aislamiento, más aislamiento, más depresión. Ojo con el aislamiento. Exceso de sueño, sí, como decía Héctor en el inicio, puede haber exceso y puede haber falta también. Ya depende de cada persona, no es una ley universal de que va a ser un extremo o lo otro. Hay personas, por ejemplo, que no es que duermen más porque tienen más sueño por la depresión, no, sino que duermen a sus horarios usuales, pero la depresión por ciertos sistemas químicos trae pesadillas. Y al traer pesadillas interrumpe el sueño, entonces la persona siente que necesita alargarla más en el sueño en la mañana, ¿no? Exceso de hambre, falta de hambre también. Hay personas, no son la mayoría, pero hay personas que pueden sufrir de atracones, por ejemplo, por la depresión, ¿no? Que es el comer muchísimo, ¿no? Muchos pacientes lo describen como un estado zombie, en el que no se dan cuenta de la alarma que da el cuerpo de ya estoy satisfecho. No existe esa conciencia. Entonces, un estado zombie es como estar en trance, entonces las personas pueden comer un montón, y lo que sucede después de eso, la bola de nieve, es la culpa, y después pueden venir los vómitos, por ejemplo. Todas esas cositas se pueden activar en una depresión. Baja la concentración, baja la motivación, baja la memoria también,
las habilidades de pensamientos, creatividad, todas estas cositas se pueden ver afectadas, ¿ya? Porque son parte del sistema cognitivo, son parte del sistema de pensamientos que está directamente conectado con el sistema de emociones. Entonces, es una gran ola la depresión que viene y arrastra o afecta los dos sistemas. Lo puse al último porque, bueno, sí, la última barrera, digamos, ¿no? Los pensamientos de suicidio. No son comunes, felizmente, pero habría ahí que analizar, ¿ya? Si hay una familiar, por ejemplo, que acusa pensamientos de suicidio, va a sonar extraño lo que voy a decir, pero es mejor que si no dijera nada. El problema está cuando la persona se guarda sus pensamientos de suicidio. A ver, imaginar cómo uno moriría o cómo a uno le gustaría morir es algo natural, ¿ya? El problema está cuando hay una depresión y hay aislamiento, por ejemplo, hay mucha culpa, hay muchos llantos espontáneos, hay desconexión de las motivaciones, ¿no? Ya no se disfruta lo mismo y encima hay no imaginación de suicidio, sino ya uno empieza a imaginar, no imaginar, empieza a planear cómo lo haría. La señal, vamos a ver señales de alarma más adelante, pero quería ir adelantando eso. Todas estas cositas, esos son los requisitos que tiene un psiquiatra para evaluar si hay depresión o no. Ahí entra la cuestión del tiempo. A ver, si a mí, Dios no quiera, fallece mi gatita, lo natural sería que yo atraviese por un periodo de duelo. Ya, eso no podemos decir que es depresión, es duelo. El duelo es un periodo de baja de las emociones, bien parecida a la depresión. Pero ¿cuál es la diferencia? Que es natural y empieza a diluirse a los 2 meses. Si ya pasa de eso, entonces ya podríamos estar pensando que ese duelo, que podría ser natural, se está convirtiendo en otra cosa, se puede estar convirtiendo en una depresión. ¿Ya? Entre paréntesis, duelo patológico también se le llama. Entonces hay un mínimo de tiempo. Por ejemplo, una depresión tiene que ir un mínimo de tiempo y un máximo de tiempo. Máximo de tiempo, si mal no recuerdo, imaginemos 2 años. Si pasa los 2 años, entonces ya no es depresión, ya se llama distimia. ¿Qué es una distimia? Es una depresión que ya se ha normalizado dentro de uno, que es como el nuevo estado, el nuevo status quo, el nuevo estado normal. Entonces hay que prestar atención a estas cosas. En una distimia, es decir, en una depresión que dura más de 2 años, hay personas que cargan distimia de 10, 20 años, ya se vuelve como algo ya de la personalidad. Entonces es más difícil notarlo y es más difícil tratarlo también, ¿ya? Desde la psiquiatría, ya que estamos ahí acostadito nomás, podemos hacer una referencia a la genética. Muchas personas que llegan a la terapia tienen la idea de que lo que les pasa es puramente genético. Hay estudios que sugieren que sí hay una carga genética. El dato interesante en todo esto es que la genética no lo explica todo. Tenemos una pistola. La genética, digamos que es la pistola. Y yo tengo una vida razonablemente feliz, ¿ya? Con unos padres que son razonablemente cariñosos, que no instalan culpas injustas en mí. Bueno, eso lo que va a hacer ese día a día decide si es que la pistola genética se carga o no se carga.
Y finalmente lo que decide si se dispara o no se dispara son eventos traumáticos. Entonces, una persona cuya ascendencia, padres y abuelos con depresión, significa que puede tener la pistola, pero no significa que esté ni cargada ni que se vaya a disparar. Entonces, es para tomar con pinzas el tema de la genética. No es una maldición que sí o sí se va a cumplir. En cuestiones más al punto de los genes, no hay un solo gen, no es que hay un gen de depresión que se pasa de generación en generación, porque son pequeñas variaciones a diferentes genes que generan cambios en el sistema neuronal. ¿A qué me refiero con esto? Es algo bien interesante, porque aquí sacamos un pie de la medicina, o mejor dicho, mantenemos un pie en la medicina y ponemos el otro pie ya en psicología. ¿Qué tenemos aquí en estas imágenes? Esto es neuropsicología. Un tema bien interesante y que nos puede explicar un montón de cosas, o al menos, digamos, apertura un poco más el entendimiento. En la imagen de la izquierda, esta suerte de núcleo que tiene ramas alrededor, eso es una neurona, ¿ya? En la imagen de la izquierda, donde ustedes ven las pelotitas naranjas, esto es como hacerle un zoom a dos neuronas que están conectadas entre sí, ¿ya? Tomemos en cuenta que hay 90 billones de neuronas, billones, con B, y que hay, creo que son entre 100 a 300 trillones de conexiones entre neuronas. Es en verdad un universo. Entonces, ¿qué sucede? Las neuronas, así como ustedes ven, están conectadas, hay un pequeño espacio libre. Lo que sucede es que intercambian información química. Esas pelotitas naranjas que se ven ahí, esas son emociones. Ese es el lado de la computadora que no vemos, ¿no? Estas son emociones, estos son pensamientos. Cuando hay una depresión, y ya es muy fuerte, pueden haber cambios en esas pelotitas naranjas. Y pueden haber cambios, vamos a la imagen de la derecha, es un zoom incluso más cercano. Estos huequitos donde están las pelotitas rosadas, bueno, esos son los receptores de las neuronas. Los químicos salen de una neurona y viajan hacia la otra neurona. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, cuando hay una depresión, esas pelotitas pueden cambiar de forma. Y en vez de ser pelotitas, por ejemplo, digamos que se convierten en triángulos. Entonces, mientras que la neurona de aquí emite triángulos, la neurona de aquí está esperando recibir pelotitas, está esperando recibir círculos. Entonces se pregunta, ¿qué está pasando? Esa es una depresión que podemos explicar a nivel químico. Cuando hay una cuestión genética, no es que haya un solo gen, sino es que hay tantas variaciones de genes que terminan generando cambios en las neuronas o en la cantidad de químicos, en la cantidad de pelotitas, en la forma de los receptores, y es ahí donde la psiquiatría entra para trabajar con la medicación. La medicación lo que hace es añadir pelotitas, añadir químicos, añadir mensajes químicos que las neuronas no están pudiendo producir entre sí. Eso es en suma lo que hace la medicación, por ejemplo, en una depresión. Les decía, tenemos un pie en la medicina y tenemos un pie en la psicología. Saquemos ahora el pie que teníamos en la medicina y ahora tenemos dos pies en psicología. ¿Qué buscamos en una depresión? ¿Qué buscamos en la depresión en psicología? Bueno, buscamos las causas y los antecedentes de las causas. Por ejemplo, yo me podría deprimir porque, no sé, mi pareja me termina la relación. Digamos que ya era una relación que estaba muy desgastada, ¿no? Entonces, la depresión que me genera parece ser muy desbordada. Parece ser desproporcional a lo que me está pasando. ¿Cómo se explica eso? Ya no me alcanza solamente con las causas, sino también necesito los antecedentes de las causas. ¿Cómo podría explicar yo que me deprima tanto?
Bueno, de repente es porque ya vengo arrastrando toda una historia de malos rompimientos. O sea, no es que me deprima el rompimiento actual, sino que me deprime la cadena de rompimientos que está causando una nueva situación dolorosa para mí. Eso buscamos en psicología para poder entender cómo se genera la depresión. Eh, la depresión a lo genuino de uno. Se me ocurrió ponerle un guión allí porque imagínense la depresión como depresión, presión hacia abajo. Qué se presiona hacia abajo? No solamente se presiona hacia abajo eh, nuestros sistemas internos, sistema cerebral, el sistema sanguíneo, se presiona en el sentido de que chanca. Se chanca también lo genuino que tiene uno. Si uno es una persona alegre, por ejemplo, viene la depresión depresiona, genera una presión sobre todos nuestros sistemas, tanto orgánicos como mentales, y termina desactivándolos o bajoneando, o bajando el nivel de actividad de todos nuestros sistemas. Lo que les comentaba anteriormente, mayormente hay culpa y duelo en una depresión. Y los duelos no son solamente por perder a alguien querido. Duelos también pueden ser por romper una relación, por perder un trabajo, uno se puede deprimir por sentirse obligado a renunciar a planes y sueños que uno tiene, a los que uno le había puesto mucha expectativa. Eso también puede generar un duelo. El duelo es la obligación de dejar ir algo que no estábamos preparados y que no queremos dejar ir. ¿Mm? Y las depresiones también se pueden originar por las expectativas que tenemos. A veces las expectativas que tenemos pueden ser desproporcionales a la realidad. Entonces, es un trabajo que uno tiene que hacer, preguntarse si las expectativas son reales. Hoy día veía a una adolescente que me preguntaba, ¿cómo puedo ser yo para no crashearme? Me decía, crashear le dicen ahora a los adolescentes a emocionarse tanto cuando conocen a una persona que les gusta, ¿no? Entonces hacen crush, ¿no? Se chocan y las emociones se ponen súper intensas. Yo le decía, ¿cuáles son tus expectativas, no? Entonces me comentaba, yo siento que cuando veo a alguien que me gusta, ya me estoy imaginando que nos vamos a casar y que vamos a tener tantos hijos. Ese tipo de expectativas que a uno se le van de las manos, y que creo que son más disfrutables si se quedan en las películas, por ejemplo, pero hay personas que están en un proceso de maduración que los va a llevar o que las va a llevar a controlar más sus expectativas. ¿No? Expectativas de un trabajo, por ejemplo, ¿no? Hay personas que idealizan mucho un trabajo nuevo y, digamos, en términos más coloquiales, le ponen muchas fichas a una sola cosa, a una sola persona, ¿no? Hay personas que cuando se enamoran se aíslan de los amigos y solamente se quedan con la persona de la que están enamoradas. Y por más bonito que eso pueda ser en los primeros momentos de una relación, no es sostenible. Y después empiezan los problemas. Esas son las expectativas que son riesgosas o potencialmente peligrosas que pueden terminar conduciéndonos a depresión. Bueno, ¿y qué hacemos? Ya sabemos un poco más de la depresión, sabemos un poco más que tiene su lado biológico, que tiene su lado psicológico. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, si uno tiene un familiar que uno está sospechando que puede estar deprimido, lo primero es lo primero. Tenemos que poder aceptar que nosotros, los familiares, no vamos a poder solucionarles el problema. No tenemos ese poder. Por más que nos gustaría, y es comprensible que nos gustaría poder ayudar y solucionar, no está en nuestras manos. Lo que uno tiene que hacerse la idea es que
uno o una puede acompañar, pero no solucionar. Hay, tengo un paciente adolescente, por ejemplo, que está deprimido, y los padres con las mejores intenciones del mundo intentan conversar, intentan interpretar, intentan darles consejos, y se frustran porque no ven que resultado. Entonces, en esa frustración, le choca más al hijo adolescente que ya está deprimido. Entonces, ahí hay, nuevamente, las expectativas, hay que poder aceptar que ya hay un momento en el que que tenemos que limitar nuestra compañía. La compañía que tiene como características, las personas que sospechen que tienen algún familiar con depresión en casa, tiene característica la compañía de la escucha compasiva y pasiva. Compasiva de compasión, ¿no? No es que he escuchado tantas veces, ya muchacho de miércoles, párate de la cama y vayas a hacer algo. No, ya, no, usted no está deprimido. Ese tipo de cosas es poco compasivo. Seguramente no es con malas intenciones, de todas maneras no es con malas intenciones, pero no es muy compasivo, no es muy empático. ¿No? La depresión no es algo que uno simplemente decide, ya no quiero y ya no estoy deprimido y ya seguimos para adelante. No, no es así. Y la escucha pasiva de muchas veces las personas que quieren contar sus tristezas obtienen mucho más de simplemente sentir que hay una persona al lado que está escuchando y que no está enjuiciando, que no está interpretando, que no está llegando a conclusiones. Simplemente con una persona que esté dispuesta a sentarse a acompañar, sin hacer generalizaciones, comentarios, ¿no? Sin malas intenciones, nuevamente, pero hay algunas veces comentarios de, eh, ay, el hijo de mi mejor amigo tuvo depresión también, pero le pasó rápido. Sin tener la intención, generamos ahí una distancia emocional tremenda con la persona que justamente queremos ayudar. Los prejuicios, ¿no? Los hombres no se deprimen, por ejemplo, es bien propio de nuestra sociedad. Sí, los hombres nos deprimimos, y los hombres lloramos, y los hombres nos sentimos tristes, y los hombres nos sentimos recontra felices, y somos seres humanos. Apoyen las actividades diarias, esto es algo que también se puede ayudar, ¿no? Hay algunas personas que cuando llega una depresión así de fuerte, o sea, literalmente ni siquiera se pueden parar de la cama a hacer sus labores eh, usuales. Entonces, tener la flexibilidad de poder apoyar en eso es otra forma de hacer sentir a la persona. A ver, puede sonar demasiado simple, ¿ya? Pero si yo veo que mi familiar, o sospecho que mi familiar está pasando por un bajón, por una depresión, eh, y a este familiar, debido a la pandemia y que todos estamos encerrados, nos hemos puesto de acuerdo que este familiar es el encargado de barrer la sala, por dar algún ejemplo, yo me ofrezco a hacerlo. No es simplemente ese gesto, es todo lo que está implícito. Y que he escuchado, le enseño a esa persona que le he escuchado, que he empatizado, que, que por un tiempo le puedo apoyar, que comprendo con la situación difícil, que no se siente con energías. Eso es otra cosa que se puede hacer. Reconocer las señales de alerta, algo que conversábamos hace un rato. Comentarios de no quiero despertar o deseo morir o las personas estarían mejor sin mí es, digamos, un 40% o un 50% del 100% de la señal de alerta, ¿no? Es algo para prestar atención, para tener ahí presente. ¿Cuándo es que este 40%, 50% se puede ir hasta allá, vamos a tomar medidas, ¿no? Ya está fuerte el asunto? Es cuando ustedes noten o se enteren o que la persona deprimida está regalando sus posesiones.
O que la persona deprimida está aislada a tal punto que ni siquiera el mejor amigo o la mejor amiga puede llegar a comunicarse con la persona. Esas son las señales de alerta más importantes. ¿Qué más hacemos? Ya cuando una persona está deprimida al punto en que se afecta el trabajo, se afectan los estudios, se afectan el disfrute de la vida, o sea, en verdad no encuentra un break, en verdad no encuentra un descanso de sentirse mal todo el día, ya llegó la hora, ya llegó el momento de poder aceptar que no podemos hacer más que acompañar y poder comunicarnos con un profesional. Aceptar el tratamiento de una persona con depresión es clave. En la diapositiva anterior mencionábamos los prejuicios. Hay personas que tienen prejuicios, por ejemplo, con respecto a la medicación. No que te va a dejar, te va a dejar mal para toda la vida, te va a cambiar el cerebro, por ejemplo. Lo he escuchado algunas veces. Eso es un prejuicio. Entonces, si el psiquiatra y el psicólogo, en el trabajo en conjunto, piensan que lo mejor es entrar a un tratamiento con medicación, pero hay un familiar que está en el medio con sus prejuicios, impidiendo que la persona deprimida, que desde ya no es que feliz va a tomar la medicación, siempre van a haber algunas resistencias, ¿no? Pero si encima hay un familiar que no acepta y que no apoya, las cosas se complican aún más. En las primeras 3 semanas de tratamiento psiquiátrico, ese periodo es clave, porque en esas 3 primeras semanas pueden haber efectos secundarios de la medicación, que no son muy agradables a veces, pero suelen ser solamente las 3 primeras semanas. Y al llegar la cuarta o la quinta, ya la persona empieza a sentir solamente los efectos más positivos de la medicación. Entonces es una cuestión de tener paciencia, sobre todo la persona que las está tomando, ¿no? Pero si contamos con el apoyo de los familiares, mejor, ¿no? Dar consejos solo si es requerido, solo si es si la persona deprimida lo pide. En la diapositiva anterior veíamos la escucha pasiva. A veces el dar consejos pueden venir cargados los consejos de prejuicios o de una suerte de autoritarismo, no sé cómo decirlo, ¿no? Porque a veces el consejo es, yo, cuando me pasó algo así, lo hice así. Y la persona puede estar pensando, oye, pero escúchame, o sea, yo no soy tú. Entonces, dar un consejo a veces puede sentirse, por la persona con la depresión, puede sentirse como una agresión. Obviamente que no hay una intención de eso, pero puede sentirse así. Entonces hay que esperar a que la persona, después de haber sido escuchada, si pide un consejo, se le puede dar algún consejo. Cuidados, para terminar, cuidados con la ganancia secundaria. ¿Qué significa esto? Veíamos el ejemplo anteriormente de una persona que no puede hacer sus quehaceres diarios por la depresión que tiene. Hay veces en que las personas que sufren de depresión, en realidad de cualquier sufrimiento mental, no solamente depresión, pueden encontrar ganancias en la depresión. Se habitúan a la depresión. Por ejemplo, una mamá muy preocupada, sobrepreocupada, que no acepta el tratamiento psiquiátrico, porque piensa que ya le va a pasar al hijo la depresión. Y el tiempo pasa, ¿no? Sí, los síntomas más llamativos de la depresión bajan su intensidad, ya no hay llantos todo el día, pero hay una desmotivación, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta, es posible, si esta mamá sin darse cuenta, es posible que el ambiente emocional en la casa cambie, se habitúe a algo
ya no exagerado o ya no tan llamativo como los llantos, pero esa nueva, esa nueva, ¿cómo se le puede decir? Esa nueva sensación de nostalgia, por ejemplo, que puede ser un efecto a largo plazo de la depresión. Bueno, ya, mi hijo es un poco más nostálgico que antes, pero bueno, habituarnos a eso es bien peligroso. Le trae ganancias secundarias para la persona que tiene la depresión, como que, por ejemplo, mamá se haga cargo de mí. Deprimirse, como dicen los adolescentes hoy en día, es hacerse bolita. El hacerse bolita es infantilizarse. Cuando uno se deprime, uno, sin querer obviamente, se infantiliza, uno regresa a esta necesidad de ser cuidado, de ser protegido, de ser contenido. Entonces, como un bebé o como un niño, encontraban ganancias en el depender de mamá, por ejemplo, o de papá también, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con que si encima que no aceptamos el tratamiento de los profesionales para nuestros hijos, nuestras hijas con depresión, o para nuestros familiares con depresión, y, y tenemos esta idea de que va a pasar, o de que ya yo se lo voy a solucionar, bueno, ahí por, por la puerta trasera de la casa se puede estar metiendo este ladroncito que es bien pasa piola, es bien, ¿no? A ver, no se deja ver que es la ganancia secundaria en los trastornos mentales. Así que, ojo con eso también, ese es uno de los grandes riesgos de quererse hacer sobrecargo de las problemáticas mentales, los sufrimientos mentales, las depresiones de nuestros familiares. Se ve a menudo las ganancias secundarias. Y bueno, con estas ideas también transmitirles de que hoy en día, felizmente, la psicología está eh, tomando el lugar que es necesario para todos estar un poco más saludables, no perfectamente felices, porque eso no existe, ¿no? Pero razonablemente felices. Así que si alguno de los presentes sospecha algo con respecto a sí mismos, a sí mismas, con respecto a sus familiares, no están solos en todo esto. ¿Mm? Así es, Héctor. Perfecto, perfecto. Excelente. Gracias, Mario. De nada. Te voy a pedir un esfuerzo de síntesis. Nos quedan 10 minutos y hay muchísimas preguntas. Muchísimas Por preguntas. supuesto. Quisiera un poco compartirlas. Entonces dice Jessica, nos pregunta, ¿las características de la depresión difieren en niñez, adolescencia y vejez? Interesante la pregunta de Jessica. Sí, es posible. En los niños, una depresión fuerte se puede presentar como cambios de humores, o hay incluso niños que retroceden un poco a ya infantes y, por ejemplo, quedan en el control de sus esfínteres. Algo que ya había sido superado con la edad, una depresión puede hacer que haya un retroceso. Ahora, es un retroceso, claro, temporal, no es que se quede así. En los adolescentes puede haber más rebeldía, más irritabilidad, más de lo que ya no, usualmente un adolescente es por cuestiones hormonales, ¿no? En la tercera edad, sí, también, a ver, ¿qué podría ser característico de la tercera edad? De repente problemas ya más físicos, ciertas enfermedades que estaban ahí ya tocando la puerta, pueden verse precipitadas por una depresión. Por ejemplo, hay personas ya mayores de la tercera edad que se pueden desorientar al caminar solos en la calle. Entonces puede venir una depresión por X motivo y puede precipitar aún más eh, la pérdida de memoria, la desorientación, y cosas que al final terminan configurando Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Ok, nos preguntan a través del Facebook, ¿existe el cuadro depresivo funcional?
Yo nunca he escuchado eso. Podría ser, a ver, podríamos aventurarnos a decir que de repente es un concepto de disciplinas afines, pero habría que ver qué implica, ¿no? Pero yo no he escuchado ese concepto. Perfecto. Pequeño Cassandra nos pregunta, ¿qué es trastorno postraumático? Ok. El trastorno postraumático es, como el nombre lo indica, ¿no? Hay un trauma y viene un trastorno post a ese trauma, después de ese trauma. ¿Cuáles son los síntomas? Por ejemplo, recuerdos invasivos, pulsantes, bien fregados, bien insistentes, eh, que reviven el evento traumático. Pero son vívidos, ¿eh? Es terrible, de verdad, es vívido. No es un recuerdo como, no es un recuerdo como los que nosotros aquí podemos tener. Es un recuerdo vivido en un sentido sensorial. Me refiero a que los sonidos en ese momento puede parecerse a una alucinación. Uno puede escuchar, de repente, un accidente traumático de tránsito, uno puede escuchar las llantas del carro ¿no? Frenando, uno puede, por un segundito, uno puede oler el jeve quemado de la llanta, y claro, esto es tan invasivo y tan insistente que puede llegar a deprimir a la persona. Perfecto. Ok, que obliga a que todos los seguros públicos y privados den cobertura de salud mental. Hay un asistente que nos pregunta que las EPS no dan esa cobertura en salud mental y yo quisiera por favor comentarles que sí, si su EPS, si usted está afiliado a una EPS y no tiene acceso a esa cobertura de salud mental, lo que primero que tiene que hacer es reclamarle a su EPS dónde puede atenderse y si por alguna circunstancia eso no es factible, ir a reclamar a la Superintendencia Nacional de Salud, que es la encargada de velar por los derechos de salud de las personas. A propósito, quiero mencionar que justamente a raíz de este tema, el próximo 22 de febrero, vamos a tener un webinar exclusivamente sobre la cobertura de salud mental. ¿Qué beneficios debo exigir a mi seguro, público o privado? Atención médica, de psicología, de psiquiatría, medicinas, exámenes, internamientos, entre otros puntos. Otra pregunta, entonces. ¿Cómo saber si es depresión y no manipulación? Bueno, para nosotros, en evaluación, evaluamos o tomamos mucho en cuenta lo emocional, ¿no? No es por lo que se dice, sino por lo que la persona siente y te hace sentir. Para las personas que sospechan con un familiar, si es depresión o una manipulación, podríamos conectarlo de repente con el tema de la ganancia secundaria, ¿no? Las ganancias secundarias, como mencionaba al final, claro, pueden ser una especie de manipulación. Y es que ya en ese punto ya se formó una bola de nieve. Y hay que romper la bola de nieve por algún lado, ¿no? Por ejemplo, tengo algún paciente eh, que su mamá se deprimió y entre los dos ahí se formó una ganancia secundaria con manipulaciones. Entonces llega un momento en que la persona que no está deprimida tiene que poner los límites y los puntos sobre las IES. Es, o vas a atenderte con un profesional o no podemos seguir conviviendo, ¿no? Yo diría que no sé, para detectar eso, no se dejen llevar tanto por lo que se dice, sino más bien por lo que se siente. Mírense a ustedes mismos y en empatía con esa persona de la que se sospecha si está manipulando o no, en empatía, a ver, ¿qué me hace sentir esta persona?
Podríamos de repente enfocarlo por ahí. Perfecto, perfecto. Mario, nos queda poco tiempo y hay varias preguntas. Adelante. Nicole nos pregunta, ¿la depresión la diagnostica un psicólogo? Sí, Nicole. A ver, no es el diagnóstico formal, ¿no? El diagnóstico formal firmado y con sello de psiquiatra te lo va a dar el psiquiatra del médico, que es el que va a permitir que se te pueda dar medicación, si es que es necesario. El psicólogo, el diagnóstico que hace de depresión es, ¿cómo puedo decirlo? La diferencia entre una radiografía y una ecografía. El psiquiatra te ve una vez, o dos veces, tres, pero sesiones o citas limitadas, y te toma una radiografía, que es una foto del momento. En cambio, ir a terapia, a psicoterapia, tu psicólogo es ir a que te hagan una ecografía, que es, a ver, mueve el brazo, te pongo ¿no? El aparatito aquí, mueve el brazo y puedo ver internamente qué es lo que está pasando, mientras lo mueves, ¿no? Es un diagnóstico, digamos, dinámico, a diferencia del otro que puede ser un poco más estático. Ninguno es superior al otro, los dos son necesarios y se complementan bastante entre sí. Porque con el psiquiatra, si tú tienes un psiquiatra y tienes tu psicólogo, con el psiquiatra no se suele hacer una relación terapéutica. La relación terapéutica de dos personas que están conectadas empáticamente y entre las que hay un ambiente de seguridad, de comprensión, de análisis, eso no es para el psiquiatra. Héctor. Acá hay unas dos preguntas. Marcia nos pregunta, ¿la depresión tiene cura? Sí tiene cura. Hay que tener paciencia, pero sí tiene cura. Habría que ver de qué tipo de depresión estamos hablando, de cuánto tiempo. Las depresiones que tienen ya años presentes y que ya se convirtieron en distimia, es decir, que ya se normalizaron, toman más paciencia. Las depresiones que suelen levantarse más rápido suelen ser aquellas que se presentan por duelos, no por duelos patológicos, es decir, que ya se extendieron un montón de tiempo, sino duelos que acaban de suceder, y esas son las depresiones en terapia que se suelen levantar un poco más rápido. Hay una pregunta que está relacionada con la anterior. Dice, ¿la depresión tiene cura o es aprender a vivir saludablemente con ello o cada que tenemos episodios fuertes nos puede volver a golpear más fuerte? Ok. La depresión es que un lado de la mente chanca al otro, es el zumo, lo aplasta. Y lo que se hace en terapia es fortalecer a ese lado que ha sido aplastado, para que si vuelven a suceder cosas en la vida que están fuera de nuestro control, eventos traumáticos, por ejemplo, el lado que fue aplastado en un primer momento, en una primera depresión, esté cada vez menos aplastable, por decirlo de alguna forma. Es decir, en terapia se desarrollan recursos, fortalezas, formas de evitar, formas de adelantarse en el tiempo. Si yo hago esto, me puede suceder esto, y cuando yo he hecho esto antes me he deprimido, entonces mejor lo voy a hacer diferente. Todas esas formas de fortalecimiento mental que hacen que la persona que responsablemente está comprometida en su terapia, que no tenga dos depresiones iguales, y que vayan siendo cada vez menos tormenta y más brisa, ¿no? Porque... Perfecto, perfecto. Annalí nos pregunta, además de la terapia psicológica, ¿qué más se puede hacer? Dependiendo de la gravedad de la depresión, está el tema psiquiátrico, las medicinas, aparte de la psicoterapia, hay grupos de ayuda que no reemplazan a la psicoterapia, pero que son bastante útiles. Se puede empezar por ahí. Una depresión lo que origina no solamente es aislarnos de las demás personas, sino aislarnos de nosotros mismos, de nuestras pasiones, de nuestros intereses. Entonces lo que se va buscando en terapia es ese reencuentro.
Las personas que antes hacían deporte y llegan a la depresión dejan de hacer deporte. Las personas que estudiaban dejan de estudiar. Las personas que antes trabajaban dejan de dejar. Entonces, es ese reencuentro, ¿no? Ya llega un momento en que ya la depresión está razonablemente levantada, eh, razonablemente aliviada y ya a la persona se le puede decir, oye, ya llegó la hora de que te reencuentres con tu deporte, ¿no? Este, y así se va trabajando. Perfecto. Karina nos pregunta, ¿la depresión en niños cómo se manifiesta? Cambios de humores repentinos, irritabilidad, eh, pérdida del control de su interés en depresiones más graves, los niños que ya habían superado la etapa de hacerse la pichi en la cama, vuelven a orinarse, este, ya habían superado el drama de, no, no quiero dormir en mi cuarto, quiero dormir contigo, mamá, ya estaba superado eso, pero de pronto sucede algo, una depresión, la pandemia, por ejemplo, ha detenido a muchos niños, y esos niños vuelven a pedir dormir con mamá, pesadillas, pérdida del disfrute, ¿no? Los niños que jugaban con sus legos, con sus, no sé, muñecas, etcétera, este, pierden ese disfrute. Esas son las principales. Perfecto. Finalmente, Mario, dice, Ana nos pregunta, ¿la depresión, si no es tratada, qué complicaciones puede haber? ¿Puede migrar a otro trastorno? Interesante esa pregunta. Sí, sí. No como una regla universal, porque depende mucho de cada uno de nosotros, de las inclinaciones que tengamos. Por ejemplo, si yo tengo una pistola genética de esquizofrenia, de psicosis, que es una alteración mental gravísima, y esa pistola nunca ha estado cargada porque he tenido una vida razonablemente sana, ¿no? Razonablemente feliz, y de pronto sucede algo muy fuerte que me trae una depresión. Esa depresión, si no la trato, puede ser las balas para esa pistola. Y puede migrar una depresión a ya una cuestión más grave con alucinaciones, una psicosis, una esquizofrenia. Esto se ve mucho, por ejemplo, en las depresiones postparto. Hay depresiones postparto que, felizmente la mayoría, se quedan en depresión. Hay otras depresiones postparto que llegan a la alucinación. Hay mamás que se deprimen tanto, pero tanto, que terminan viendo cosas que no hay, escuchando cosas que no están allí. Eh, ya son situaciones un poco más extremas y para nada comunes, pero sí es posible la migración. Eh, eh, yo le digo, a veces les digo a mis pacientes, ¿no? Es como tener algo dentro de nosotros que se termina pudriendo y al pudrirse afecta las áreas contiguas, ¿no? De acuerdo. Ahora sí, la última. Pamela nos pregunta, ¿la depresión y ansiedad se pueden manifestar con dolor físico, como por ejemplo dolor de estómago? Sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, ya hay demasiados estudios que sugieren con mucha fuerza. A ver, esta es una de esas inclinaciones que mencionabas hace un ratito, ¿no? Hay personas que se inclinan hacia deprimirse con cólera. Hay otras personas que se deprimen al aislamiento. Hay otras personas que, la gran minoría, que se deprimen hacia la esquizofrenia, hacia las alucinaciones. Hay otras personas que se deprimen hacia lo somático, hacia lo psicosomático, hacia el cuerpo que hace lo que Pamela indicó, que desarrolla lo que Pamela ha indicado. Hay personas que desarrollan alergias, por ejemplo, Héctor. Hay otras personas que ya en casos un poco más extremos que hay una pistola genética de cáncer y una depresión no tratada termina siendo las balas para que esa pistola se cargue. Entonces sí, sí es una inclinación hacia lo psicosomático, es todo un mundo teórico aparte, pero sí es posible. Muy bien, muy bien. Muchas gracias al licenciado Mario Díaz por la excelente presentación. Gracias a todos. Eh, Creo que ha sido una tarde bastante interesante. Quiero, por favor, antes de terminar, manifestar lo que dije al inicio.
todos los seguros de salud, públicos y privados, tienen la obligación de cubrir la salud mental, que incluye medicinas, incluye hospitalización y una serie de beneficios. El próximo, aquí un cherry, el próximo 22 de febrero tenemos un webinar exclusivamente sobre esa cobertura. No se lo pierdan. Y el otro tema que quiero comentar, como dije al inicio, ese 75% de personas que tienen algún trastorno y no lo identifican o no se atienden, infelizmente el equipo médico se ha dado el trabajo en su página web de poner todos los síntomas de los 12 principales trastornos en el Perú. De tal manera que dense una vuelta por nuestra página web www.felizmenteseguros.com.pe y ahí van a encontrar todos los síntomas para identificar si es que tienen algún trastorno o no. Y si lo tienen, por favor, activen su seguro, público o privado, pero atiendan ese trastorno. Muy bien. Nuevamente, doctor Mario Díaz, muchas gracias, y a todos los que hoy se conectaron, muchísimas gracias. Estemos atentos en las redes sociales a todas las noticias que felizmente está transmitiendo casi todos los días para ustedes. Muy buenas noches. Muchas Muchas gracias. gracias, Héctor. Gracias a ti. Gracias a todos.